Muy buenos días. Muy buenas. Estamos en Bucios. Nos vinimos desde Cabo Frío, fueron como 45 minutos, marcaba el GPS, igual fue una horita como mucho. Corre corto, Sí. Está al lado. Muy cerquita. Aparcamos en un punto ahí overlander que después os enseñamos, cerca de una pista de karting. Y ahora vamos a ir caminando a visitar alguna de sus playas. Tiene bastantes playas, pero bueno, yo creo que es como media horita andando, no es demasiado, porque se complica un poquito con el motorhome para circular por estas calles. Y aparte que será todo de pago, zona de pago. Sí, no nos viene mal, media horita andando y encima el paisaje. Ya la primera playa que salimos, porque vamos a bordear la costa hacia João Fernández, es súper linda. Sí. Bueno, entonces hoy la idea es recorrer unas cuantas playas acá en Bucios, aprovechar el día, que ayer estuvo nublado, pero hoy salió el sol, está lindo, ¿no? Sí, hoy da igual para un bañito, yo creo que nos da. Más vale, hay que bañarse. Y nada, pero no creo que la estancia se alargue mucho, porque estando en Cabo Frío al final nos enredamos, fuimos a Arraial, repetimos Arraial, al final después nos movimos para curiosear a un estacionamiento del centro que había ahí al lado de las otras playas, al lado del skate park, y conocimos a muchos viajeros, estuvimos ahí al final haciendo familia, comunidad. Se hizo un bonito barrio, la verdad. Sí, muy lindo, hicimos unos cuantos amigos. Al final enredamos y Cabo Frío se llevó unos cuantos días, así que yo creo que disfrutamos suficiente de esta zona y hoy vamos a pasear, vamos a bañarnos por acá por estas playas, pero creo que vamos a movernos rápido, ¿no? Sí, yo creo que sí, hay que ir tirando hacia el norte y ya va siendo hora de cambiar un poquito de zona. Bucios cuenta con unas 26 playas, con la peculiaridad de que recibe corrientes ecuatoriales por un lado y por el otro las provenientes del Polo Sur, lo que hace que tenga playas con aguas cálidas y heladas a la vez. La ciudad es tan visitada por turistas del mundo entero que algunos la llaman la Saint-Tropez brasileña. Y algunas de sus playas más populares son Playa Seda, Ferradura, Tartaruga, Jeribá y João Fernández, a la cual nos dirigimos. Bueno, llegamos a João Fernández. Menos mal que no fue mucha caminata y la caminata fue súper bonita, porque el resultado de llegar acá fue un poquito horrible, para ser sincero. No nos gusta mucho el ambiente, porque si bien nosotros aceptamos, como dijimos en Arraial, ser uno más de la multitud y ir a lugares turísticos, acá es que no hay playa. No hay playa. No hay playa, miren. Se la comieron. Se la comieron todas. Hay mesas y sillas. Sillas, sombrillas, mesas, y está todo el mundo junto. Le estaba diciendo, si yo sudo mucho, el de al lado me está oliendo, mientras está comiendo las gambas. Está todo el mundo muy pegado y ¡Qué horror! Ange comentaba muy bien que si esto es invierno, ¿cómo tiene que estar? ¿Cómo será esto en verano? Sí. Estamos en invierno. Sí, Madre la mía. naturaleza es objetivamente hermosa, ¿eh? El agua es un espectáculo. Seguimos con las playas de Brasil, que son un espectáculo. Mira. Es hermosa, la playa es hermosa, pero lo que hizo el humano aquí es un poco debatible. Mira, le llega a la peña, ¿eh? Le llega a la gente a la mesa. Es arena roja, como mezclada con el tono aquí volcánico que tiene Misiones, Brasil, ¿no? Se ve rojita. Qué curioso, nunca lo vi en la playa.
Bueno, nos cruzamos, no sé, no tengo claro si también pertenece a Joao Fernández, pero dejamos la entrada principal de Joao Fernández ahí, que era bien chiquitita y reventada de gente. Y nos cruzamos acá andando a la otra. No tengo claro si es Joao Fernández, pero es más amplia. Y acá parece que va a haber más espacio para tumbarse un poquito y para bañarse. Es más amplia. Bueno, le decimos chao a Joao Fernández después de 5 minutos. No, no es nuestro estilo para nada. Se está casi llevando las mesas, las olas. No tiene sentido lo que se montó aquí. Así que la naturaleza es hermosa, la playa es espectacular. Y ojo, si estás buscando ese estilo de turismo, el agua es hermosa, ¿no? Sí, el sitio es bonito. Es muy linda la playa, muy linda. Pero vamos a buscar otra nosotros. Sí. Nos acercamos hasta Joao Fernandinho porque consultamos en internet una de las playas más cercanas a Joao Fernández y se veía bastante amplia, más amplia que Joao Fernández. Vamos a ver cuánta gente hay y si nos podemos agarrar un lugarcito para la toalla o si las mesas invaden todo. ¿Dónde está la playa, Anche? Estamos en las mismas. Pero si yo me quiero, ya quitando que vaya a pagar una silla o no, ¿no? En el hipotético caso de que la pague y me quiero tumbar al sol, no puedo. No tengo espacio. No, no hay espacio. Siguiente, ¿dónde intentamos ahora? Vamos al mirador, que tiene unas vistas muy chulas de todo Joao Fernández. Y después nos acercamos a esta playa brava a ver qué tal. Por suerte es que no hace un calor sofocante, entonces está guay para ir viendo todas las playas y así dando un paseo, ¿no? Después de contemplar las vistas desde el mirador, nos dirigimos hacia Playa Brava, la cual se encuentra del otro lado de la península, a unos 25 minutos caminando. Y como su nombre indica, el oleaje no iba a tener nada que ver con las playas que ya habíamos visto del otro lado de la ciudad. ¡Qué guay! Es bien bruta, ¿eh? Sí. Muy chula. Mira la arena. La arena roja. Nunca había visto una playa roja. Nunca había estado en una playa de arena roja. ¡Qué guay! Tampoco. Muy llamativo. Wow. ¿Un bañito? Creo que no te va a quedar otra para cruzar. Ah, no, mira, hay flechas. Está todo controlado.
está buenísima, ¿eh? Qué bonita, muy bonita. Muy bonita, muy natural. Sí. Bueno, acabamos en esta playa, que es Playa Brava, que está muy tranquila, la verdad. Hay poca gente, hay espacio para tirar la toalla. Sí, es cierto que parece como que la marea está alta, sí. y por eso todas las playas están cortitas, capaz que es eso. Sí, porque esta también. Seguro Sí. que está alta la marea. De hecho, desde que llegamos ya subió un poco y nos agarró la toalla ahora una Sí. ola. Ya estamos empapados en los pies. Pero está buena. Está buenísima, es muy natural. Está cubierta entre dos morros. Muy linda, muy bruta, como nos gusta a nosotros, ya saben. El agua está buena también. Yo no me bañé, pero él sí. Sí, yo ya la probé. No me gusta quedarme con las dudas, entonces entré igualmente. Está buena, porque mirá que parece bruta y parece brava, pero sin embargo no tiene escalón, baja llanito, podés caminar tranquilo, pegarte un baño sin andar un paso y caer de repente al hondo. Así que se baña súper bien, el agua calentita, me gustó. Buen baño. Ange rajó. Yendo de vuelta, nos retiramos por hoy de la playa, a ver si nos acercamos hasta un mirador que hay, que es aquí, mirador de la Playa Brava se llama. Vamos a intentar buscarlo, a ver si lo encontramos, pero sí, el sol ya se está yendo, así que ya empieza a refrescar un poquito, así que se acaba la playa por hoy. Sí, suficiente, así que a ver si continuamos el día después. A la noche a lo mejor, según me parece, hay ambiente en Bucios, ¿no? Sí, a ver si nos tomamos una cervecita, a ver qué encontramos. Llegamos al mirador. Ahí abajo estábamos nosotros. Oh, qué bonito. Qué lindas vistas. Bueno, ya llegamos al mirador de Playa Brava. Está buenísimo, tiene no 360 pero 180 de vistas espectaculares. Allá está la playa donde estábamos antes, Playa Brava, y acá a la derecha hay otra que no sé. Playa do Forno. Playa do Forno, muy bien. Y se ve todo, está buenísimo. Y además lo que más sorprende es la paz que hay. Hay No hay nadie, silencio, ¿viste? Silencio no se súper. escucha un coche.
Ahora, llegar hasta aquí nos costó, ¿eh? Se puede venir perfectamente en coche o en moto o en un auto, porque es todo carretera empedrada, pero es carretera. Pero nosotros vinimos andando. Y hay una subida... ¡Buah! Sí, pero bueno, fueron 15 minutos como mucho desde Playa Brava. Sí, desde Playa Brava. Lo que pasa que las cuestas... Muy poco. En tela. Pero merece la pena, ¿eh? Muy lindo. Muy bueno. Esa de ahí, la grande, la que está al fondo, debe ser la de Farol, la de enfrente de Arrayal. La de la playa buena de Arrayal, que nos fuimos el otro día, que se veía desde las otras playas, Sí, esa isla. La de las excursiones. Sí. Y estoy mirando a ver si veo ballenas, porque en esa zona de ahí veíamos desde montón. Arrayal. Pero aquí no se ve ninguno. A lo mejor se meten más en la bahía. Esto está como más abierto. Ahí abajo estábamos. Esa es la Playa Brava en la que estábamos. Mira todo lo que subimos, ¿eh? Muy buena esta playa, ¿eh? Nos gustó mucho. Y ahora es todo bajada. Qué fondo azul tenés, ¿eh? Es un espectáculo. Nos acercamos a donde está la movida, estamos buscando un poquito de ambiente para tomar unas copas o a lo mejor comer algo. Estamos buscando Rua das Pedras, que supuestamente ahí hay una serie de bares que se puede tomar algo y dar una vueltita. Ya el ambiente que estamos viendo en esta calle, que no es esa, está muy bueno. Está montado así para el turismo y para entretenerse. Así que, ¿vamos a picar algo, Sánchez? El centro de Bucios es pequeño y su principal calle es Rua das Pedras, donde en 4 cuadras se concentra una gran cantidad de restaurantes, bares y tiendas. La ciudad posee un estilo arquitectónico propio, donde todas las construcciones no pueden pasar los 2 pisos, gracias a una ley de 1979. Está buenísimo el ambiente que tienen acá en Bucios de noche, ¿eh? Nos está gustando un montón todo como tienen montados los barcitos, uno tras otro, restaurantes, hay de todo tipo. Pero ahora estamos buscando nosotros para picar algo. Nos empieza a picar el bagre y el ambiente invita. Sí, ¿no? vamos a picar algo, yo creo. No tenemos claro el qué, Acá está la jefa pero mirando. estamos buscando ahí opciones. Claro, es que no sabemos si meternos algo clásico de Brasil. Teníamos ganas de probar por primera vez la feijoada, pero es verdad que es un plato que vamos a disfrutar más de día, ¿no? Es que puede ser... Así que quizá otra cosa. Y dejamos el experimento brasileiro para el mediodía. Caipirinha, Peixe. ¿Qué pediste, Ángel? Peixe con mollo de camarão. El puré de patata. Puré de patata, como el que te ¿Patata gusta. o de batata o no sé qué dijo? Siempre Ángela pide el puré de patata cuando se puede. Qué rico. Qué buena pinta. Y yo me pedí el clásico stroganoff.
Si Ange baila, es que está bueno. Bueno, ya salimos de cenar, tenemos el estómago bien llenito. Llenísimo. Está, Vos llenito, yo llenísimo. sí, está muy bueno, la verdad. Probamos el Stroganov, que fue lo que se pidió Rubén, que nos Sí. lo habían dicho en comentarios, por cierto, Sí, que teníamos que probarlo. bastantes, es verdad. Y sí, nos gustó. Eso sí, es potente, ¿eh? Sí, tiene Ah. como una salsa... Yo leí en internet que tenía mostaza, pero a mí no me hizo acordar a eso. Era más bien una salsa rosa, pero muy potente. Y me la mandé toda, pero la verdad es que tiene razón Ángela, es potente. De Pero noche. muy rica, es muy particular. Sí. Viene con bife y nada, con guarnición. Muy buena, me gustó mucho. Bueno, y ahora nos vamos a ir ya tirando hacia casita. Estamos paseando un poquito. Las tiendas están abiertas hasta las Sí, 12 de hay la muy noche. buen ambiente. Sí, y eso que hoy es lunes y lunes de invierno. Y que ya no hay vacaciones de invierno. O sea, ya acabaron Sí, las vacaciones no de sé de invierno. dónde sale esta gente, pero hay muy buen ambiente. Se pasea tranquilo, está todo abierto. Ahora entendemos parte de lo que tiene Bucios, que La atrae gracia- tanto. La ¿no? gracia de venir a Bucios, sí. Claro, Tiene vamos ambiente. entendiendo. Es como un conjunto todo que reúne bastantes características. Claro. Nocturnas, de playas de todo tipo, pero claro, es un pack que la gente lo tiene todo aquí, Sí. quien busca este tipo de turismo. Así que está muy bien Bucios, la verdad. Sí.